Bienvenidos a la clase de los menores del cuarto trimestre. Estamos muy contentos porque estamos nosotros estudiando las historias de la Biblia y vamos a nosotros a estudiar en este mes. Ya hemos estudiado el mes pasado la historia de Elías y lo vimos ascender al cielo, pero el pueblo de Israel continuó con nuevos personajes y nuevas historias. En este mes de octubre, de noviembre, nosotros vamos a hablar acerca del servicio y vamos a hablar nosotros acerca de, el, de Nehemías. Revelamos el amor de Dios al servirlo. Esta palabra servicio es lo que muchos nosotros encontramos, muchas veces ustedes encuentran en los libros de la iglesia, escuchan al pastor hablar del servicio, que abarca un trabajo de servicial, un trabajo de siervo, que trabaja para Dios, ¿no? Que en algunas circunstancias tiene que trabajar y ser un líder de Dios, ¿no es cierto?, en el lugar donde nos encontremos. Jesús, cuando tuvo sus discípulos, él formó a los discípulos para que sean al servicio, pero en la Biblia encontramos personas que fueron serviciales. Vamos a hablar acerca de Nehemías, que fue el copero del rey, y el versículo se encuentra en 1 Samuel 12:24. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo mucho de que Él ha hecho por ustedes. El mensaje: podemos servir mejor a Dios y testificar de Él donde quiera que estemos. Muy bien. Para esta actividad ustedes pueden hacerle una carta. Los niños, después de escuchar la clase, los menores, les gusta escribir. A algunos de ellos pueden escribir una carta a Nehemías después de escuchar la historia. Después de escuchar la primera historia, ellos le pueden escribir a Nehemías una carta, porque Nehemías en la primera parte de la historia está llorando, está sufriendo, porque la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, ¿verdad? No hay templo, no hay donde él pueda regresar. Todos los israelitas, todos los judíos no pueden regresar a Jerusalén porque ellos están dispersados, que lo vamos a ver más adelante. Entonces pueden ustedes escribirle una carta, ¿verdad? Yo visité Jerusalén, visité Israel y llegué a la hermosa ciudad que alguna vez estuvo Nehemías, alguna vez Nehemías logró, estuve en el lugar del templo que él ayudó a reconstruir. Por lo tanto, tengo una idea de lo que Nehemías sentía, porque él estaba lejos. Ahora, una carta de ánimo, porque parte del servicio no solamente entregar ropa, comida, dinero, visitar a un enfermo, también podemos mostrar cartas de ánimo. Así que otra de las características que a mí siempre me gusta que los muchachos en las diferentes edades puedan ver son las características positivas y negativas que tenían estos personajes. En esta primera parte vamos a hablar la historia de Nehemías y del rey Artajerjes, que tiene una posición bien importante. Bueno, vamos a ver quién es el autor. Algunas personas dicen que el autor del libro de Nehemías puede haber sido Esdras, que era otro de los personajes que ayudaron en la reconstrucción del segundo templo, porque recuerden que el primer templo lo construyó Salomón y es destruido por el rey Nabucodonosor. Cuando es destruido el templo de Nabucodonosor y la ciudad de Jerusalén, todos los judíos son dispersados por todo el imperio babilónico. Algunos se quedaron en Babilonia y luego otros se quedaron también en Medo-Persia, cuando el imperio del rey, el rey de Babilonia, Belsasar. ¿Se acuerdan la historia que él bebe el vaso sagrado de Dios? Pues luego esa noche entra y conquistan los medopersas. Así que el pueblo de Israel estaba realmente en cautiverio. Eran sirvientes, eran esclavos. Algunos eran libres, por supuesto que eran libres, pero ellos no podían retornar a Jerusalén porque necesitaban, para retornar a Jerusalén, millones de dólares necesitaban para construir la ciudad, construir el templo, y eso acarreaba mucho dinero. Y los judíos no tenían ese dinero, no tenían alguien que los pudiera dirigir, pero Dios sabía, Dios tenía ya profecías que había dicho que algún día vez el templo sería reconstruido y volverían los judíos otra vez a Jerusalén.
Así que eso vamos a ver en esta historia qué sucede. Originalmente, algunos eruditos de la Biblia dicen que Esdras y Nehemías formaban un solo libro, pero parece que los separaron las personas que escribieron la Biblia y aproximadamente fue escrito 400 años antes de Cristo. O sea que estaba cerca ya el nacimiento de Jesús, así que era por eso que se necesitaba que Jerusalén estuviera construida, el templo, porque Jesús tenía que venir. El nombre de Nehemías significa Jehová consuela. O sea, Nehemías tenía un nombre que para cada vez que él recordaba su nombre, podía recordar que Dios lo consolaba. Ahora, vamos a ver qué era lo que pasaba. Como les dije, el rey de Babilonia había destruido el templo y había destruido la ciudad. Así que por más de 70 años los judíos habían estado dispersos en Babilonia y luego en Medo-Persia, pero no tenían una tierra propia para poderse adorar a Dios. Ellos ya habían aprendido la lección porque antes, en la época del último rey de Jerusalén, de Judá, ellos adoraban ídolos. Ahora que estaban en el cautiverio, dejaron de adorar ídolos y empezaron ellos a fortalecer su fe, pero ahora no era fácil retornar. Ellos habían sido, se le había destruido la ciudad. Cuando ustedes visitan Jerusalén, ven una ciudad bonita, ahora reconstruida, pero cuando uno ve el templo completamente destruido, usted puede comprender cómo realmente fue el sufrimiento de los judíos. Yo estuve en Jerusalén y les puedo decir que es una cosa bastante impactante. En vez de irse a Disney o a los parques temáticos, váyanse a Israel para que puedan conocer hermosos lugares. Pero Dios empieza a usar líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías para ayudar realmente a reconstruirse el templo. Pero vamos a ver un poquito qué sucedió. Luego yo les dije, me adelanté, les dije que por 70 años, o sea, desde la destrucción del templo de Salomón, habían pasado 70 años. Yo tengo 55, así que eso debió haber sido 70 años, debió haber sido mucho tiempo. Muchas de las personas que habían sido niños o jóvenes y eran viejitos y no habían podido eh, regresar a Jerusalén y Dios había hecho promesas al profeta Jeremías, al profeta Isaías, que iban a retornar. Ahora, a Zorobabel, ellos ayudaron, empezaron a ayudar a reconstruir, pero realmente Nehemías tiene un progreso porque él ayuda a reconstruir las murallas. Cuando tú no te puedes imaginar cómo es una muralla de una ciudad, porque nosotros vivimos en una época diferente. En este tiempo no había la luz eléctrica, por lo tanto, si no la ciudad no tenía una muralla, que eran unas paredes que rodeaban toda la ciudad, automáticamente podían venir, robar, saquear, destruir, quemar. Los ejércitos podían entrar en cuanto una muralla puede retener a las personas, a los soldados y a los ejércitos. Poner una muralla no es fácil, ¿no? Implica que la ciudad tiene que tener agua, alimentos, tiene que tener personas que mantengan soldados por todo alrededor, y entonces Jerusalén no tenía todo eso porque eso había sido destruido. Ahora, cuando yo visité Jerusalén, visité algunos lugares que habían sido destruidos, ¿no es cierto? Por las guerras, por los romanos, ¿no es cierto? Así que me podía dar una idea realmente de cómo y qué importante era una muralla. O sea, nosotros no necesitamos murallas porque las ciudades de nosotros no tienen murallas, pero ellos tenían murallas donde podían vivir 5.000, 10.000, 25.000 personas, 35.000 personas, pero la ciudad tenía una muralla y esa muralla era la protección. Así que el imperio persa en ese momento gobernaba el mundo entero del Oriente Medio. O sea, todos los países desde Persia, desde Irak hasta Egipto, era gobernado por los medopersas. Entonces aquí entra Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿A qué se dedicaba? Nehemías era copero del rey Artajerjes de Medopersia. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo puede un judío, Nehemías era un hijo de Dios, guardaba el sábado, cómo podía Nehemías ser un copero y estar en la casa, en el palacio del rey? Ahora, un copero del rey no era cualquier persona. Yo no podía ser copero,
En primer lugar, tenía que ser una persona que sabía hacer vino, tenía que preparar el vino para el rey y tenía que ser una persona que confiara, el rey tenía que confiar en él. ¿Por qué? Porque en esa época, como en todas las épocas, cualquier rey podía ser envenenado por algún enemigo, que podía ser un pariente, que podía ser un primo o un capitán de un ejército, con la finalidad de apoderarse del imperio. O sea, los reyes tenían que tener mucha confianza en los coperos, así que yo no sé cómo, pero a Nehemías sobresalía entre los otros coperos y era el encargado de darle vino al rey Artajerjes. Imagínate. Ahora, Dios dirige la historia. Dios dirige tu vida si tú te dejas guiar, porque no sabemos cómo Nehemías llegó ante tan importante rey sin ser de Medo Persia. Quizás su educación, su buen comportamiento, su destacada labor, los amigos que él tenía, pero él, Nehemías, un judío, llegó a ser el copero del rey de mucha confianza. Algunas personas eruditas en la Biblia dicen que Artajerjes era un rey que quería mucho a las personas que adoraban un solo Dios. Posiblemente él apreciaba a Nehemías y Nehemías era una persona de Dios, se ganó la confianza, ¿no es cierto? El cariño, el aprecio del rey, porque realmente lo vio a él como una persona candidata para ser un copero del rey. En otras palabras, tu conducta, que tú sobresalgas entre las personas, que hagas bien tu trabajo, que confíes en Dios, te lleva a lugares apropiados. En este caso, Nehemías fue llevado a la corte del rey, ¿verdad? Y él servía. Pero dice en Nehemías, el libro de Nehemías, que le llegó un amigo a Nehemías que le traía noticias de Jerusalén y veía que todo era un desastre. Ahora, algo característico de los judíos hasta el día de hoy es que a ellos se les enseña a amar su patria. Y Nehemías se sentía completamente triste cuando escuchó que la ciudad estaba destruida, hay puertas quemadas, el templo no se está construyendo, no hay dinero para esto, hay muchos problemas. Entonces Nehemías sentía en su corazón un dolor. Así que dice que él por algunas semanas estuvo orando, pidiendo el perdón de él, perdón por los pecados de su pueblo, y estuvo él también pidiendo la promesa de que el templo sería construido. ¿Por qué? Porque las noticias le trajeron tristeza. Estaba mal, había una crisis allá de los judíos, no había dinero, no había organización, no había permisos, el muro de Jerusalén estaba derribado, las puertas estaban quemadas. Yo visité un museo que se llama el Museo de la Casa Quemada, porque el fuego había destruido en la destrucción de los romanos, había visto y así que pude ver muchas cosas de ese palacio. Ahora, una de las cualidades de Nehemías es que tenía ese feeling, él tenía sentimientos. Él estaba sensible por las necesidades de su pueblo. En otras palabras, a él le dolía ver que su pueblo estaba en una crisis espiritual. Ahora, él reflexiona y evalúa y se da cuenta que él necesita confiar en Dios y es una persona que hizo duelo, ayuno, oraciones por mucho tiempo y él ora a Dios, pide perdón por sus pecados y recuerda las promesas que Dios le había hecho a su pueblo de que si alguien oraba, Dios iba a contestar sus oraciones. Ahora, él tenía que trabajar. Él era copero del rey y no podía tomarse tantos días libres. Así que cuando él se presentaba delante del rey, había una regla. Cuando el copero o alguna persona se presentaban delante del rey, tenían que estar contentos, felices. Pero él estaba llorando. Él estaba triste. Así que él se presenta delante del rey y le sirve, y de la reina, y le sirve el vino. Por supuesto que él lo tenía que probar para ver que no tenía veneno. Y entonces el rey le dice, ¿por qué estás triste? Y yo creo que eso le cayó como un balde de agua fría al pobre Nehemías, porque sabía que la orden, si el rey lo notaba triste, lo mandaba a decapitar, lo mandaba a matar.
Y entonces el copero era amigo del rey, tenían que ser amigos, porque si no eran amigos, automáticamente el rey sabía que lo podían matar, envenenar, sobre todo envenenar, más que matar, envenenar a él y a su familia y a sus hijos. Así que él le dijo, bueno, yo estoy triste porque realmente mi ciudad, mi templo de mi Dios están completamente destruidos, no puedo estar alegre. Y entonces el rey le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ahora, imagínate esto. Nehemías está ante el hombre más poderoso del mundo de aquella época. No estaba Nehemías ante cualquier rey, estaba ante el rey que había conquistado Egipto, que había conquistado Babilonia, que había conquistado muchas tierras. Por lo tanto, era un rey rico. Tenía oro, tenía piedras preciosas, tenía madera, tenía esclavos. Así que Dios lo puso en un lugar especial. Así que le pregunta a Nehemías, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Nehemías ora, porque Nehemías en su libro, él dice que él ora a Dios y le pide a Dios que le dé sabiduría. Y entonces le dice al rey, vamos, ayúdeme a reconstruir las murallas, a reconstruir parte del templo, a reconstruir parte de toda la ciudad de la de mis padres. Y el rey le dice, ok, ve que cuánto tiempo te hace demorar, yo no quiero que tú te vayas mucho tiempo. Y él le dice al rey, yo me voy a demorar tanto tiempo, pero ayúdeme, deme madera, deme unas cartas para que los reyes que están a su servicio me den el permiso para llevarme todo lo que necesito. Y el rey le dijo, oh, está bien, no hay problema. Ahora, Dios colocó a Nehemías en un lugar importante. Lo colocó con la persona que podía darle todo el dinero, todos los recursos que él necesitaba y que los pueblos judíos necesitaban para construir el templo. Ahora, ¿quién dirige la historia? Es Dios. Nehemías era un judío, estaba al servicio de un rey pagano. Por supuesto que Artajerjes y los reyes Artajerjes apreciaban a las personas que adoraban un solo Dios. Y automáticamente el rey le dijo, ok, no hay problema, ve ese tiempo, construye la ciudad de tus padres y el templo y las cosas que tú quieres y las puertas y llévate todo lo que tú necesites. Era la llave de oro que Dios le estaba dando a Nehemías. Ahora, no fue la inspiración de Nehemías. Él dice que él oró a Dios para que le diera inteligencia y Dios se la dio. Porque Dios es el dueño del universo, de todas las riquezas. Por lo tanto, este rey tenía en los tesoros necesarios para construir él la ciudad. ¿Quién era Nehemías? Era una persona de fe, una persona que lloraba, una persona que le importaba lo que estaba pasando con su pueblo. Él no decía, bueno, voy a orar solamente para que le vaya bien. No, él estaba queriendo hacer algo por su pueblo y él se encontraba en el palacio del rey Artajerjes, el hombre más rico de ese imperio, el hombre que tenía controlado muchos millones de kilómetros, los tenía controlados y tenía madera, oro, clavos, tenía piedras preciosas, tenía todo para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén. Así que vemos que Nehemías tenía cualidades positivas, era una persona de fe, una persona con sentimientos, una persona que oraba a Dios pidiendo sabiduría, una persona que no podía ocultar sus sentimientos. Él llegó ante la presencia del rey triste, no llorando, triste. Y entonces el rey lo observó. Eso quiere decir que las personas pueden observar cómo tú estás, si estás contento, estás triste, ¿verdad? Y cuando alguien te pregunte algo, no digas, bueno, no, no te parece. Nehemías dijo, sí, estoy triste, porque no es malo estar triste, ¿no es cierto? No es malo estar triste. Él dijo, yo estoy triste y la razón por la que estoy triste es porque la ciudad de mis padres, el templo de mi Dios está destruido. Si él hubiera mentido y hubiera dicho, no, rey, tú te estás imaginando cosas, las cosas no hubieran marchado bien. Así que en ese momento él le dijo con sinceridad, estoy triste por esta razón. Entonces el rey le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Al ser sincero,
¿no es cierto? Al no ser mentiroso, al no tapar su tristeza, él entonces encuentra una llave y él ora a Dios. Cuando escucha lo que el rey le dice, ¿qué quiere que yo haga? Él pudo haber dicho, dame todo eso, pero él prefirió consultarle a Dios para no cometer errores. Entonces le ora a Dios y Dios le dio las palabras y él dijo, quiero que me des dinero para reconstruir mi ciudad y el templo de mi Dios. Por supuesto que Nehemías sabía que el rey era muy rico y Dios lo puso con el hombre más rico del mundo. Ese no fue un préstamo para Nehemías ni para el pueblo judío, fue una gran bendición recibir esos millones de dólares, esas maderas, todo lo que necesitaba para reconstruir el templo. Y cuando ves a Jerusalén, tú vas a ver que son piedras construidas, bien talladas, ¿no es cierto? Piedras de la roca misma que tú vas a poder ver si algún día visitas Jerusalén. Y tiene 7 puertas la ciudad. Así que tú vas a poder encontrar esa hermosa ciudad. Vamos a ver hasta aquí esta historia. Y ahora tú sabes las características de Nehemías. Ahora tú sabes lo que Nehemías pasó, los momentos de angustia, de lloro, cuando supo las noticias, se presentó delante del rey. Ahora tú puedes ver las características positivas que tenía Nehemías. Él no ocultaba sus sentimientos, él confiaba en Dios, oraba a Dios, ayunaba, pedía el perdón de sus pecados y los pecados de su pueblo. Y las características de Artajerjes. A pesar de ser un rey pagano, él decide ayudar al pueblo judío. Y entonces se une una amistad, ¿verdad? Una amistad que nosotros vemos y que le ayudaría a construir el templo. Así que vamos a ver la próxima semana qué pasa con Nehemías. Aquí no queda la historia. Hay una historia más que nosotros podemos aprender y compartir con las personas. Así que tú ves las características positivas. ¿Vemos alguna característica negativa en Nehemías? Hasta el momento no. Él confió en Dios, oró a Dios, le pidió sabiduría a Dios, le respondió según las palabras que Dios le dio, y ahora Dios le estaba dando un millones de dólares a los judíos para que pudieran construir su templo, ¿no es cierto? Así que lo vamos a ver la próxima semana, qué es lo que realmente sucede. Nos vemos entonces la próxima semana y continuamos con la lección número 7. Así que no te olvides, pueden los chicos escribir una carta a Nehemías diciéndole, escribiéndole qué sienten o qué le dirías tú a un amigo que está sufriendo por su pueblo. Ahora hay países que están sufriendo, venezolanos, amigos de otros países, un compañero perdió un familiar. ¿Qué podrían ellos hacer, no es cierto? Decirle, escribirle para alentarlo para que no pierdan su confianza en Dios. Nos vemos entonces la próxima semana.